etorri, taska zerretegira, gaurkoan ere, Gabonetako afaria prestatzeko. Bueno, hoy estamos aquí porque vamos a preparar 3 platos muy facilitos y ya aprovechando que esta es una de las últimas intervenciones de estas chicas que tenemos en PTV, vamos a hacer que ellas cocinen. No se atreven, pero bueno, les daremos un empujoncito. Primera parte haremos un bogavante en ensalada, facilito. En Navidades todos tenemos marisco en casa, pues una forma para tenerlo hecho ya de antemano. Luego seguido haremos una lubina de sal, que es meter en el horno y olvidarte de que está, básicamente. Y por tercero, una típica tarta con bizcocho y yemas, a la que le añadiremos un poco de cacahuete para que la coman los niños y no nos den problemas. Como hemos dicho en la presentación, para este primer plato nos ayudará Maya, que es una de las chicas que está siempre detrás de las cámaras. Nuestro objetivo es ver cómo Maya saca el abacanto de la ensalada de nuestro expositor. Vamos a verlo. Bueno, para este plato ya hemos dicho que vamos a conseguir un abacanto de la pecera. Por ser buenos con Amaya, lo que hemos dado es la cesta para que la coja. Venga, procede. Sí, como que se levanta aquí. Métele, va a entrar, no, métele. Se escapa. O si se escapa el puñetero. Venga, va. ¿Qué es mejor, para adelante o para atrás? Vamos, el pobre tosía. Por adelante, ay, siempre. No puedo. Ya tenemos el abacanto en la cocina, después de la encarnizada lucha con Amaya. Para sacarlo, y el siguiente paso, ¿cuál es? Meterlo en la cazuela. La cazuela con agua caliente, justo para que cubra el bicho, y sal. El agua para cocer el abacanto que esté hirviendo. Y de sal al gusto, pero todos sabéis que siempre tiene que estar un poco salada. Procede, venga. Le doy la vuelta, ¿no? Sí, dámelo todo. Nos gusta echarlo así, porque se mueve menos. Con cuidado para que no salpicarte. Muy bien, ya está, ya se cae el solo y ya está. Y ponemos la pata. Lo normal es tenerlo unos 10 minutos por kilo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí le tenemos a Maya esperando mientras se cuece el abacanto a hacer la sopita esta de tomate, que no tiene ningún misterio, simplemente es cortarlo al medio después de haberlo pelado, porque nos gusta que esté pelado para extraerle mejor los jugos. Le quitamos un poco las pepitillas que tiene y el caldito este de aquí, que luego se puede usar para otras cosas, y es muy fácil, y luego lo metemos aquí en un colador normal de los de casa, y le aplastamos, consiguiendo que se extraiga como una especie de puré gordo de tomate. Venga. Pero con más fuerza, Cari. Aprieta. Eso es, ahí va bien, aprieta. Las cámaras no lo recogen, pero por fin está cayendo un poco. Bueno, para que veáis cómo sale. Como vemos a Maya, es igual que Ita, dándolo todo. Otra que ha pensado que venía solo a grabar. La pepita se la quitamos porque lo que queremos es una especie de jugo de tomate, pero que sea espeso. Este tomate es un poco más rojo y con menos digamos, pulpa. Es un tomate Raf que se está dando ahora, que estamos saliendo o hemos salido del tomate de calle nuestro de aquí, pero todavía no ha llegado el tomate Raf bueno, entonces pues hemos cogido un tomate intermedio, entre estaciones.
Venga, tú aprieta fuerte, aprieta, aplástalo, aplástalo. Aplástalo sin pega. Este tomate, a la hora de servirlo, lo mezclaremos con un poco de aceite y con un poquito de pimienta y de sal Maldón, ¿de acuerdo? Que es esta malla que no se explica, ¿eh? No ha leído las hojas. Tampoco. Vamos a proceder a quitar el abacanto, que ya es la hora y ya se ha cocido. El abacanto lo vamos a sacar a agua con sal, fría, agua, sal fría y sal, para cortarle su cocción y que salga al dente. Como podéis ver, aquí tenemos virutas de hielo para ayudarlo a enfriar. Lo vamos a sacar con la araña. Ayúdate si quieres, puedes agarrarte una pata tranquilamente, vale. que no te va a quemar. No te va a quemar. Haces así un poco de fuerza. Eso es. Y lo echamos aquí. Y lo echas al agua. Lo dejamos enfriar durante 2 o 3 minutos y quedará frío del todo. Es importante, en cualquier alimento que tengas que no vayas a consumir de la misma, cortarle la cocción, bien sean verduritas de guarnición o el marisco, etcétera, etcétera. Una vez el bogavante se nos ha enfriado, lo sacamos y lo dejamos escurrir un momento. Las patas las partimos, la cabeza la abrimos. Como podéis ver, sale cuajado, pero le falta un poco para terminar de hacerse. Y la cola la separamos. Para los que no sepan, a la hora de abrir la cola, lo normal es aplastarla, y con ese simple gesto ya la cola más o menos está suelta. Te puedes ayudar de una tijera, pero como podéis ver, bueno, no sé si cogen las cámaras, ya está suelta. Se puede sacar sin llegar a romperla. Y si quieres usar la cáscara de elemento decorativo en el plato, pues es muy sencillo. Estás trabajando la hostia hoy, ¿eh? Vale. Nosotros en nuestro caso, a la salsa de tomate le solemos mezclar con un poco de este coral, aunque hay gente que no le gusta. Entonces, para nuestro plato, la cabeza la vamos a dejar entera, pero para que Amaya trabaje un poco, le vamos a hacer cascar las patas, las pinzas. Venga, cáscara. Bueno, venga, ya lo hago yo, que si no nos van a dar las uvas aquí, al final. Sí, sí. ¡Taca! Y eso ha sido todo. Listo. Yo lo vacío. Venga. Bueno, una cosa que nos hemos dicho es que la zona de las branquias estas, o pequeños filamentos estos, es una zona que quitamos. Lo vamos a servir así entero, nosotros simplemente cortado a la mitad. Si quisiéramos aprovechar la carne que hay dentro y sacarla sin esa pieza a la ensalada, es muy fácil. Simplemente habría que hacerle un corte por aquí y luego empujar hacia afuera y la carne saldría. Bueno, pues una vez ya habiendo terminado eso, vamos a aprovechar la cabeza, que vamos a cortar al medio.
En este caso, como se lo van a cenar, comer entre 4 personas, ya pues le daremos otro corte más. Y de todo esto también aprovecharemos la cabeza para el emplato. Llega la hora del emplatado. Amaya, que se ha herniado trabajando hoy, para este primer plato, parece que la ha pillado de sorpresa, nos va a emplatar este abacanto. Y ahora Amaya procede al montaje del plato. A ver, Amaya, ¿por dónde empezamos? Atrás, luego la cabeza la montamos. Ahora le pones las pincitas como si estuviera vivo, aquí, a este lado. ¿Vale? La lechuga, aquí encima. Sí, pone un poco de todo, de color, de tal, de cual. Eso es sin pega, que se aplaste un poquito, que coja altura y luego lo aplastamos un poquito. Ahora le alineamos un poquito, una gotita, un poco el tapón. Muévelo. Esto es una vinagreta más o menos normal, ¿vale? Vale, ya está. Ahora ponemos aquí la cola y lo cortamos en aritos. Esto es un plato que lo podemos tener hecho en la mesa de antemano antes de que llegue nadie. Y vas poniendo así, en anillo, todos. Sí, no importa que lo aplastes, venga. Ponlo así, redondelito, eso es. Con gusto, pum, 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 pum. Ah, no tengas prisa, esto se hace con paciencia, venga. El plato va muy bonito, joder. Eso aquí en el medio. Limpiamos un poco la mesa para que quede bonito luego el plato. Esto lo retiramos. Eso es. Ahora, a la sopa de tomate hemos dicho que le vamos a añadir un poco de sal Maldón, Ahora, un poco de sal Maldón, un poco de pimienta, un poco del coral y aceite. Empezaríamos echándole un chorrito de aceite. Una pizca de pimienta. Una bolita de coral. Lo mezclamos bien. Bañaríamos la parte superior de la corona que ha hecho Amaya, esforzándose. Y ahora le añadiríamos la sal Maldón. No hay que pasarse por la sal porque ya sabemos que es un bicho que hemos cocido en agua y sal. Y para terminar, pues le haríamos alguna línea con alguna reducción o con alguna salsa o color que nosotros creyéramos que le pegan. Quitamos esto y chimpún. Un plato muy bonito para quedar bien, tanto en Navidad como en San Antolines. A ver cuándo me invitáis, alguno. ¿Qué? Bueno, pues aquí ya estamos para empezar el segundo plato. Le tenemos a Mayita de Gorlitz con unas lubinas que vamos a hacer a la sal. Como veis, las lubinas son de buen tamaño, y en donde lo único que nos va a importar es el tiempo en el horno. Estarán sobre media hora y no habrá ningún tipo de problemas a la hora de cocinar, a la hora de Navidad de estar tomando tragos con la familia, despreocupados en alguna otra habitación que no sea la cocina. Para que os hagáis una idea,
Las lubinas por kilo más o menos a 180 grados en el horno tardan unos 18 minutos. Bueno, hemos elegido la lubina porque todos los pescados con un poco más de categoría, entre comillas, siempre a la hora de llegar Navidad, Nochevieja, Reyes, estos típicos festivos, siempre llegan a su precio máximo. Entonces es mucho más cómodo, como en este caso, que hemos cogido unas lubinas que en el mercado estarán un poco altas de precio, pero ahora mismo los chavales que van a pescar siempre te hacen un arreglo. En cuanto al precio, da igual la época que sea. Bueno, ahora Maya va a coger una de las lubinas, a desescamar, desviscerar, luego vamos a montar unas claras, y las vamos a ir añadiéndole a la sal para darle humedad y que haga grupo, que se una, para luego darle la capa al pescado antes de meterla al horno. ¿Por qué lo hacemos con una clara antes de hacerlo con agua? Que se puede hacer perfectamente igual, de la misma manera, simplemente para que le dé un tono dorado al horno, en la lubina a la sal, ¿vale? Quedará la sal como más quemadita, es como si fuera un soufflé flameado. Bueno, el primer paso para hacer este pescado, sin duda, es pasar el desescamador y quitarle las tripas. En la pescadería os lo hacen tranquilamente. Aquí a Mayita, como veis, se está esforzando un montón en no hacer nada de cantidad. Vamos para allá. Bueno, aquí estamos con Amaya, que está intentando desescamar. Como se verá en las tomas falsas no da una, ¿eh? Venga, acércate y vamos a ver cómo se hace. Normalmente dentro del pozo, para que las escamas no manchen, agarrándose de los ojos, a poder ser, si esta es la pieza más tan grande como esta, puedes ayudarte con un trapo para que no te cortes ni te hagas heridas. Sirvo la pescadera. ¿Y qué problema? Esta lubina más o menos tiene unos 3,5 kilos. Las acaban de traer ahora mismo de Arminza. Está viva. Así que está viva casi. Bueno, el siguiente paso, después de que Amayita haya desescamado la lubina y como veis haya perdido unos 2 kilos, ahora vamos a hacer la separación de las claras de los huevos. Es muy fácil, simplemente hay que separarla. O bien como hace la gente, que es abrirlo un poco, e ir pasando de lado a lado para separar la clara de las yemas, o si no, echando todas y luego cogiéndolas. Nosotros en nuestro caso hemos separado las yemas de las claras porque luego también nos van a servir para el postre que hacemos más tarde. ¿Vale? Puedes empezar. Ya está, venga, súper fácil. Como habéis podido ver, es muy fácil. Venga, en casa le podéis ayudar a vuestras amas. Bueno, una vez separadas ya las claras de las yemas, vamos a poner las claras a punto de nieve. Después nos ayudaremos de estas para mezclarlas con la sal. Nosotros en nuestro caso nos vamos a ayudar de la Thermomix, pero vosotros en casa con la varilla. Lo que pasa es que Ita no quería. No, yo soy muy vaga. Ya montado lo suficiente y lo pasamos aquí. Ya veremos suave suave, mezclándola. Mete la mano. Que vaya cogiendo, que se vaya secando un poco, sí, ¿vale? Vamos a echarle una gota más, la mitad de ese paquete. Tienes aquí el cuchillo. Tienes que meter la mano hasta abajo, si no se te queda la sal abajo sin humedad. La mitad. Ahí. Sí, venga. Ahora vamos a extender una superficie de sal fina en lo que sería la parte de abajo de la bandeja.
Así, presionando. Sí, sí, vete haciéndolo tú. Que cubra solo esta parte, ¿vale? Como esa forma. Sí, como la forma del pez. Que tenga la forma del pez y ya está. Luego no importa que se quede la cola un poco fuera, ¿vale? Así, venga, perfecto. Una vez hecho esto, colocamos la lubina encima y procedemos a taparla entera. Venga, ahora entera. Vale, deja un poco así la cabeza fuera. Ya son más parecidas a esta que has hecho mucha mallita. Hombre de la nieve. Bueno, ahora Mayita nos va a hacer unas marcas con la cuchara, como si fuesen las escamas del pescado, ¿eh? Y aquí le marcará la cabeza y un ojito, ¿eh? Para que luego quede, al salir del horno, esa imagen en la sal. Probablemente. Venga, Mayita, que sí, que esto es muy fácil. Bueno, ya sabéis, ahora lo meteremos en el horno a 180 grados, ¿eh? Previamente calentado el horno, durante esta por el peso, durante media hora. Otras cosas de las que se pueden hacer a la sal y que se hacen, pues pescados como doradas, mojarras, todas las clases de pescados que son cilíndricas, más o menos. Es lo que tiene más éxito, sí, ya está. Más o menos. Venga, para el horno. Bueno, aquí está Mayita después de su obra maestra. Meteremos el pescado al horno, ya sabéis, 180 grados, por kilo unos 18 minutos. Como podéis ver ahí, 180 grados, ¿de acuerdo? Ya han pasado los 30 minutos de rigor y como veis, el pescado se ha dorado ya con la ayuda de la clara. Y vamos a llevarlo al comedor para que veáis cómo se trincha el casquete. Sácalo. No te vas a quemar, tú tranquila, que no te quemas. Intenta que no se te rompa la sal al sacar del horno, ya sabes que la bandeja hace clac. Coge un poco más de adelante. Eso es, perfecto. Y ahora la mesa que te diga, Ángel.
aquí os traemos la tarta de mantequilla por último, de Ana Mari. Y es muy sencilla, súper sencilla. Tenemos el bizcocho ya hecho y enfriado en el molde, al que le vamos a añadir una crema de mantequilla acompañada de las yemas que hemos usado antes para hacer la lubina, azúcar, la mantequilla, y al bizcocho le vamos a mojar con un pequeño almíbar de anís. Y luego tenemos aquí unos cacahuetes que nos ha pelado Yandira antes, que convertiremos en polvo y a los que juntaremos con la crema del bizcocho. Súper sencilla para hacer en Navidades acompañado de los niños y súper fácil de comer con un helado, por ejemplo. Qué bueno. Venga, entonces, Nerea, como ya sabe cómo se hace, va a empezar picando los cacahuetes ya pelados y haciendo el almíbar. Ahora dejamos esto aparte y hacemos el almíbar. Venga, echa el agua aquí. No eches todo, echa como la mitad o así. ¿En qué proporción tenemos que mezclar el agua? Lo mismo de agua que lo mismo de anís, ¿vale? Y dejamos reducir hasta que coja el espesor que nosotros queramos. Va a ir engordando. Va reduciendo y engordando. También le podemos ayudar añadiéndole un poco de azúcar para que vaya caramelizando. ¿Le vamos a ayudar o no? Le vamos a ayudar. Bien de azúcar entonces, ¿no? No, esta cantidad de azúcar se diluye muy rápido en el agua. Sí. Bueno, y mientras esto coge su textura o la que a nosotros nos gusta, en la misma jarra donde hemos hecho el cacahuete vamos a añadir azúcar para hacer la crema, la mantequilla. Vuélcala. Venga, estos huevos... Hay que hacer más. Sí, hay que hacer más. Toma, tienes aquí una lengua para ayudarte. Estamos añadiendo las 5 que teníamos Eso preparadas en es. la lubina. Pero bueno, como vamos a echar aquí más, ¿no? Venga, Nerea, vamos. Va. Tengo que cuidar a mi hija, tengo que cuidar de mi hija. Venga. A ver. Yo no soy muy habilidosa para Puedes esto. dejar aquí las cáscaras. Venga, eso es. Y un huevo entero, así que uno puedes romper. Venga, va, este lo rompo. Nerea, otra que no se ha leído la hoja. Venga, listo, perfecto. Otro más, venga. Dejamos que la mantequilla, las yemas, huevo y azúcar hagan una masa homogénea, en plan mantequilla de bollo. Pues esta es la textura que ha adquirido la mezcla, ¿no? De mantequilla, azúcar, 8 yemas y el huevo entero. Bueno, ya tenemos el almíbar apagado y ya solo queda el montaje. El almíbar, ya veis, está ligero, pero a la vez con un poco de espesor. Entonces ya tenemos el bizcocho cortado en láminas y solo queda montarlo, ¿vale? No tenemos que pintar, simplemente... No, mojarlo, que chupe un poco. Y así lo que serían las 3 capas. Empezaríamos por esta, añadiéndole un poquito.
Y así tantas capas como queramos o como seamos sí. capaces de dividir Y las el cantidades, bizcocho. que queráis. Ujú. ¿Qué otro relleno se te ocurre para hacer un bizcocho así a capas? Infinitos, me imagino, ¿no? Pero... Al final el que más nos guste, porque esta tarta es de hacerla tú en casa un día que te aburres y cada vez que vayas a la cocina pases por la nevera. Menudo peligro. Luego le añadimos un poco de los cacahuetes Ajá. y así, capa tras capa, venga. Ponemos otra ahora, ¿verdad? Eso es. Vale, otra capita de bizcocho. La emborrachamos un poquito, ¿no? Échale menos. ¿Qué? Menos, ¿no? Pim, 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 pim. Así, un poquito más. Ahora tampoco hay que ser. Oye, no vaya a ser que nos pasemos, ¿no? Y solo nos sepan almíbares después. Venga. ¿Así crees que está bien? Sí, perfecto. Venga, vete terminando. Ahora esto casi no engordará, ¿verdad? Solo con la mantequilla que lleva. Vale, Vamos a poner la última, venga. y la última capita de bizcocho. Lo agachamos Y todo. luego vamos a intentar que nos dé la parte para taparla, Para ¿vale? vale. Eso es. Venga. Taparla la tapas tú, ¿vale? No, venga, que es... solo tienes que tirar todo arriba y ya está, ya se sigue bajando. Venga, un poquito más. Un poquito más. Sí, ¿no? Yo no soy muy partidario que los bizcochos vayan muy mojados, porque si no te lo comes al momento, luego no quedan muy bien. Claro. Para mí. En cambio, a Yandira, por ejemplo, el tiramisú le encanta que esté mojado. Pero con Ay, arte, joder, que yo no venga. tengo arte para esto. Sí, hombre. Estás haciendo el ridículo. ¡Me cago en Dios! ¡Lamentable! ¿No has dicho que era una tarta casera? Pero casera para Navidad, no para el año que viene. Así que, Venga, vamos. dale tú el toque final. Venga, vete echándole el cacahuete. Bueno, ya veis que este año, con motivo de la marcha de estas chicas de PTV, pues hemos intentado que ellas también entren en lo que es el programa que envuelve y salgan al otro de las cámaras. De las cámaras ya sé que en parte ya les conocéis la mayoría, pero para que veáis el esfuerzo que han estado haciendo todos estos años, y que tiren para adelante con sus nuevos proyectos. Que Hala. ricasco urko zure laguntzagatik, bai? Nada, son 10.000. Bueno, y con esto, una vez más, ponemos el broche de oro al año. Así que, Urte Berrión, agradeciendo a todas las chicas del equipo que hayan estado tanto tiempo trabajando conmigo y aguantándome con este brindis que vamos a hacer ahora. Esperando que no sea el último.
con estas chicas tan trabajadoras que nos han hecho esta comida de choco, ¿eh? Pues nada, Urte Berrión. Hala. A comer. Está enganchado ahí. Se lo quiero mirar el plato. Vaya, por favor. Bueno, venga, ya lo hago yo, que si no nos van a dar las uvas aquí, al final. Sí. ¡Ataca! Bueno, aquí tenemos a Maya en el pozo, intentamos quitar las escamas dentro del pozo, ¿eh? Para que no salpique las escamas y se llene toda la cocina de mierda. Entonces, Amaya os va a demostrar ahora cómo se desescama. Venga, dale. Amaya, que es al revés, joder. Está muy buena, ¿vale? Hasta que te cagas. Ah, no se puede. Ah, que vas a grabar otra vez. ¿Pero ha valido? No.